Bendiciones con todos. Tema 15, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, otras actividades de Salomón. Y utilizamos Primera de Reyes, capítulo 9, versículo del 10 al 28. Pero recordemos un poco el video anterior. ¿Qué hablamos en el video anterior? Que Dios hizo un pacto con Salomón, ¿sí? Salomón tenía que obedecer la palabra de Dios, los estatutos y los decretos para ser un buen gobernante, ¿sí? Para ser un buen rey. Para ser un buen rey. Y Dios se iba a encargar de bendecirlo más de lo que ya le había bendecido. Dios le había prometido que de su descendencia, desde la descendencia de David, no faltaría varón en su trono. Pero también le advierte, pero si tú no obedeces, si tú no cumples mi palabra, vendrá lo contrario. Esta casa será por afrenta y burla, y no habrá quien se siente en tu trono. Por amor a David, mi siervo, ¿sí? Mantendré esa promesa, pero sus descendencias pagarán el precio por eso. Entonces, pero Salomón en sus años primeros de gobierno lo está haciendo muy bien, porque está obedeciendo la palabra de Dios, ¿sí? Ya vemos que ha edificado un templo maravilloso para Dios, ha edificado su casa, su palacio, ha hecho muchas cosas. Y aquí en esta parte vamos a ver otras cosas que hace Salomón también, que está en Primera de Reyes capítulo 9, versículos del 10 al 28. Y también está como referencia en Segunda de Crónicas capítulo 8, versículo 18. Veamos lo que dice. Dice, aconteció al cabo de 20 años, mire, han pasado ya 20 años de gobierno. 20 años hasta aquí, podríamos decir, excelente gobierno. ¿Sí? Gobierno donde primero el gobernante se ha ocupado de las cosas de Dios. ¿Sí? Se ha ocupado que el pueblo tenga a Dios primero. Y eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que deben hacer los gobernantes, eso que deben hacer los padres de familia, eso que deben hacer los gerentes, los gobernadores, asambleístas, qué sé yo. Poner a Dios primero. Y si se pone a Dios primero, como estamos viendo acá, Dios va a dar la sabiduría, el conocimiento, Dios va a dar las bendiciones, los recursos, todo lo que necesita. Sí, Él lo va a hacer. Él va a proveer. Porque Él es el dueño de todo, del oro y la plata, dice la palabra de Dios. Y serán buenos gobiernos. Pero en realidad, sin que nadie se ofenda, ¿qué estamos viendo? Gobiernos desastrosos. Gobiernos que constituyen leyes que han apartado al pueblo de la relación con Dios. Gobiernos de mucha evasión, donde el crimen, en vez de disminuir, ha aumentado. Donde la pobreza, en vez de disminuir, ha aumentado. Y cosas por el estilo. Pero aquí Salomón tiene 20 años ya de gobierno. Dice, en esos 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová, que era la principal, primerito. Mire que primero no hizo su palacio, primero hizo la casa del Señor, ¿sí? Y después hace su palacio, elegantísimo también, como ya vimos, ¿no es cierto? Ahora, para las cuales Irán, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de cipres y oro cuanto quiso, que el rey Salomón dio a Irán 20 ciudades en la tierra de Galán. Cuánta madera, imagínense, cuánta madera tuvieron que aserrar a mano. No es como hoy que tenemos la electricidad y podemos con cuchillas, discos veloces cortar rapidito, piedras enormes, a oro, cantidad de oros que se empleó tanto en el templo como en el palacio. Y todo eso proveyó el rey de Tiro. Y Salomón le paga por todo eso a el rey de Tiro
con 20 ciudades en la tierra de Galilea. 20 ciudades. Qué cosa, ¿no? Es que era inmensa la cantidad de oro, de madera, de materiales, porque ellos tenían una buena relación. Entonces, Salomón le pagan, ¿sí? Pero mire lo que sucede. Y salió Hirán de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, ¿sí? Bueno, como buen cobrador, salió a ver 20 ciudades, vamos a recorrerlas, vamos a ver si están buenas, vamos a ver si valen la pena, vamos a ver si son fructíferas, vamos a ver si son cultivables y qué sé yo. Sí, las ciudades, pero dice que no le gustaron. No le gustaron. No sé qué habrá pasado. No sé si Salomón le ha estado pagando justa o injustamente, o eran tierras no productibles, pero a este rey no le gustaron. Y dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Mire, lo considera su hermano. Tienen una buena relación. Podríamos decir que las ciudades no eran muy buenas, ¿no? No eran muy buenas. Acuérdense que estos hombres de Tiro eran expertos en sacar madera, en sacar oros, metales preciosos. Entonces, a lo mejor llevaron expertos en esta materia y dijeron: estas ciudades no te convienen. ¿Y por qué me has dado esto? Hermano, le dice. Se consideran hermanos. Ahora, y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy, dice el escritor. E Hirán había enviado al rey 120 talentos de oro. 120, una gran cantidad de oro. ¿Sí? Ahora, esta es la razón, dice, de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén. Mire, la amuralló la ciudad de Jerusalén, hizo un muro para protegerla, ¿no? Jerusalén, la capital de Israel. Entonces, ya sabe que habían muchas naciones que buscaban hacer guerra, que buscaban esclavizarlo, aunque Salomón tenía un buen ejército que hizo más grande su reino. Pero igual, la capital estuvo bien protegida con un enorme muro. Dice Azor y Megiddo y Geser. Dice: Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser y la quemó, y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad, y dio el dote a su hija, la mujer de Salomón. También fue como quiera de Salomón esa tierra. Dice: restauró pues Salomón a Geser, la restauró, porque Faraón la quemó, y a la Baja Bet Orón, a Balaat y a Tadmor en la tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, las ciudades de los carros y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. Mire, edificó la ciudad de Jerusalén, le hizo muros, edificó todas estas ciudades, las reconstruyó. ¿Sí? Hizo bien al pueblo, hizo obras en el pueblo. Por eso el pueblo lo clamaba, por eso el pueblo lo tenía en gran estima. Y es lo que debe pasar hoy. Los gobernantes deben buscar hacer obras con la gracia y bendición de Dios para que el pueblo los tenga en gran estima. ¿Sí? En gran estima. Eso es lo que se debe hacer en vez de estar peleando y levantándose falsos, en vez de estar huyendo, evadiendo, robando lo poco que hay a veces en los gobiernos. Salomón aquí está demostrando lo contrario, está reconstruyendo. Sus 20 años de gobierno han sido 20 años excelentes, 20 años donde ha bendecido.
como hemos dicho en los videos anteriores, es un rey que se ha preocupado primero por las cosas de Dios. Y que el pueblo sepa eso, que Dios es primero. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Salomón buscó el reino de Dios y su justicia primeramente, y enseñó al pueblo a buscar a Dios primeramente, y lo demás fue añadido. Dios le proveyó de todo lo que necesitaba para edificar, hacer de Israel una gran nación. Sigamos leyendo y dice: a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heveos, jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, escuche, y a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Toda esa gente que quedó en el tiempo de Josué, en el tiempo de los jueces, que no limpiaron la tierra de Canaán completamente, a Salomón los sometió. ¿Sabe qué? ¿Quieren seguir aquí? ¿Quieren seguir viviendo aquí? Tienen que adorar al Señor de todo corazón y pagar tributo, pagar impuestos. Dice: mas ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio. Mire, a los hijos de Israel, al pueblo, a la nación de Israel, no les cobró impuesto, en otras palabras, sino que eran hombres de guerra, los de Israel, ¿sí? O sus criados, sus príncipes, sus capitanes, sus comandantes de sus carros y gente de a caballo, ¿sí? A esas personas no, porque esas las utilizó, ¿no es cierto? Ni sus príncipes, ni sus criados, gente que le servían, y eran miles, porque ese era un reino enorme. Dice: y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550. Mire, jefes y vigilantes, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Era una inmensidad de gente trabajando, pero había quienes controlaban eso. Mire, hay una disciplina, hay una coordinación, hay una obra que se ha hecho bien, ¿sí? Que está bien compartido el trabajo, por eso está dando resultados. Y dice: y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo. Mire, edificó para la hija de Faraón, que fue su primera reina, una casa. Cuando ya estuvo terminada, lujosísima también, ella se vino a vivir acá. Y ahí dice: edificó Milo. Sigue edificando las iglesias. Pero cuán lamentable vemos hoy día provincias, pueblos, parroquias, cantones, como se estila en nuestro país, abandonados. Falta de obra. Hay mucha queja porque falta el agua, el líquido vital. Sí, hay mucha queja porque no se recoge la basura, ¿sí? O la recogen, no hay suficiente tiempo para recogerla. Y esas cosas, ¿sí? Esas cosas están sucediendo hoy porque no hay la ciencia de Dios. La ciencia de Dios, la sabiduría de Dios está fuera del hombre natural, del hombre de la actualidad. Pero hoy hay que recapacitar y volver a Dios y comenzar a edificar. Ya se han nombrado aquí algunas ciudades que Salomón, como gobernante, ha edificado. Hay que hacer las obras que los pueblos necesitan, que los habitantes necesitan. Hay que hacer. Y el recurso, dice por ahí, alguien dijo por ahí: todo alcanza, el dinero alcanza, los recursos alcanza cuando no se los roban, cuando se lo administran bajo la sabiduría de Dios. Salomón está mostrando eso en sus primeros 20 años de gobierno.
Dice, y ofrecía Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificio de paz sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después de que la casa fue terminada. Mire, 3 veces al año Salomón, y seguramente invitaba a toda la nación para alabar y glorificar a Dios. Los inciensos era el olor grato a Dios, ¿sí? Los sacrificios eran la forma de decirle: Dios, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro gobernante, tú eres el Rey de Reyes. A ti, solo a ti te alabamos, tú eres el verdadero Dios, no existe otro Dios. El gobernante, el rey, el presidente, 3 veces al año hace fiesta, pero para adorar al Señor, para adorar al Dios Todopoderoso. ¿Se está dando cuenta de eso? Yo no he visto gobernantes que ha hecho eso aquí en la actualidad, que nos han invitado a celebrar la presencia de Dios, a alabar el nombre de Dios, a cantarle alabanzas. Yo no he visto eso. Pero espero que con esta palabra eso cambie. Hizo también el rey Salomón naves en Ezin-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Hizo naves, o sea, barcos, ¿sí? No nos habla de los detalles, de las formas, si eran gabarras, qué sé yo. ¿Por qué? Acuérdense que era cantidad y cantidad de madera que tuvieron que transportar, cantidad y cantidad de oro, cantidad de piedras preciosas que ya venían labradas. Y edificó todo eso para poder transportar. Y envió, dice, Irán en ella a sus siervos, en esas naves, marineros diestros en el mar. Mire, todo Salomón hizo con Irán. Irán lo consideraba su hermano, como vimos acá, ¿no? Había una buena relación, un gobierno con otro gobierno. Hoy día los gobiernos viven en guerra, peleándose. ¿Y qué consiguen? Muerte de inocentes. Los cuales, dice, fueron a Ofir y tomaron de allí oro. Mire, en esas naves fueron, y los ayudantes, los siervos de Irán fueron y tomaron oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Todo ese oro lo trajeron al rey Salomón. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Ahora, aquí tenemos una pregunta. ¿Acaso estaba siendo injusto Salomón con Irán cuando les dio esas 20 ciudades? No está claro en estos versículos si Salomón dio estas ciudades a Irán o si fueron colaterales hasta que pudo volver a pagar a Irán por el oro que éste le había prestado. En 2 de Crónicas capítulo 8 versículo 1 se mencionan que las ciudades fueron regresadas a Salomón, ¿sí? En cualquiera de los casos, Irán probablemente prefirió un pedazo de tierra en la costa que era más adecuado para el comercio. Mire, el nombre que le dio a estas ciudades Kabul suena como la palabra hebrea que se traduce bueno para nada. Por eso no lo quiso Irán. Pero al final se le pagó mucho más por medio de sus asociaciones comerciales con Salomón. Eso lo está en 2 de Crónicas capítulo 9 versículo del 10 al 21. Debido a que Fenicia estaba en términos amigables con Israel y dependía de esta nación para el grano y el aceite, la relación de Irán con Salomón era más importante que un feudo sobre algunas ciudades. Y es que acuérdese que Irán le proveyó el oro, le proveyó todo lo que necesitaba. Entonces no se pelearon por eso. Salomón, un rey justo con la sabiduría de Dios, dio el pago que correspondía. Ahora, en este momento Israel y Egipto eran las potencias mundiales en el cercano oriente. Durante mucho tiempo Egipto había conservado el control de Geser, aun cuando éste se encontraba en el territorio israelita. El faraón de Egipto
le dio la ciudad a su hija. Salomón se casó con ella, poniendo a la ciudad de Gezer bajo el control israelita. Mire, el casamiento entre familias reales era común, pero no estaba aprobado por Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 17. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, Salomón comenzó a pagar el precio desde que tomó una mujer que era pagana, que adoraba a otros dioses. Eso vamos a hablar más adelante porque Salomón paga el precio más adelante por eso. Pero hasta aquí hay 20 años de excelente gobierno porque se está gobernando bajo la sabiduría de Dios. Ahora, si usted está escuchando la palabra de Dios, es un gobernante y quiere tener un excelente gobierno, hágalo bajo la sabiduría de Dios y lo conseguirá. Créanme lo que lo conseguirá. Ahora, pero para conseguir eso, el primer paso que usted tiene que hacer es entregar su corazón y vida al Señor Jesucristo. Sí. Ese es el primer paso clave y fundamental. Y nosotros, para ayudarle, aquí presentamos lo que llamamos la oración de fe. Repítala con todo su corazón, buscando ser un hijo de Dios. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Decimos: Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Aceptó a Cristo? Venga entonces, para sostenerse en Él y llenarse de sabiduría cada día, venga a la palabra de Dios. Estúdiela, medítela, deje que el Espíritu Santo le enseñe, busque aplicarla, obedecerla a su vida y después predicarla. Ore con el Señor a través de la oración, cántele alabanzas y venga a la iglesia. Juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Cada día aprendemos. Vemos un gobierno ya de 20 años de Salomón excelente. Se ha preocupado primero por la relación contigo, se ha preocupado que el pueblo tenga una buena relación contigo, se ha preocupado por edificar las ciudades de su nación, se ha preocupado por tener buenas relaciones con los países vecinos y hay buenos negocios, hay buenos resultados, mi Dios. Yo creo que el Espíritu Santo nos está dando esta palabra para imitarla, porque tal vez no somos un gobernante, pero tenemos personas a nuestro cargo. Si somos pastores, personas al cargo. Si somos gerentes, personas a cargo. Si somos profesor, personas a cargo. Entonces tenemos que hacer un buen trabajo. Y ese buen trabajo es con la sabiduría de Dios, Señor. Regálanos sabiduría. Regálanos de tu Espíritu Santo. Bendice a la iglesia. Bendice a la familia. Restaura, Padre Santo. Y que esta palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, germine y produzca un cambio, Señor. Y nosotros te alabamos y glorificamos tu nombre por la maravillosa palabra que nos regalas cada día. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica y sigamos reenviando a otros para que conozcan esta maravillosa palabra también. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.